Ya niños, vamos a retomar, ¿no es cierto?, la clase pasada porque nos faltó una parte, nos faltó hablar acerca de los hongos. Ahora, les recuerdo que está de tarea que ustedes tienen que buscar información acerca de los protozoos. Lo otro, buenos días, pase. Yo les había dicho que iba a publicar un apunte en clase, no lo he publicado, ahora sí que lo voy a publicar. Y ahí hay algo de información, un poco más de los virus, un poco más de las bacterias. Tienen que leerlo y trabajarlo. Hay algo también de los hongos y de los protozoos. Pero de los protozoos deben buscar un poco de información, aspectos generales de ellos, para complementar las clases, porque de los protozoos sí que yo no voy a hablar específicamente. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, habíamos visto la clase pasada, estamos estudiando, ¿no es cierto?, agentes patógenos, porque para esta clase nos corresponde hablar de transmisión de enfermedad infecciosa, así que nos vamos a mirar un poquito. ¿Ya? Y habíamos ya hablado de las bacterias, estábamos hablando de los virus. ¿Ya? Entonces, vimos, ¿no es cierto?, las partes que tenían los virus, y vimos también cómo se podían clasificar. Dijimos que se podían clasificar considerando el ácido nucleico que tenían, esta estructura proteica que es la cápside, ¿no es cierto?, según la forma de la cápside, que puede ser poliédrico. Yo les ponía el ejemplo de un globo de la picotera, así, con altas caras, o, ¿no es cierto?, esférico o complejo, donde ya cambia bastante la forma. Y por otro lado también podían ser clasificados los virus por la presencia de una membrana lipídica. ¿Ya? Bueno, y luego ahí vimos una imagen que correspondía a las formas que habíamos mencionado, ¿cierto?, de los virus. ¿Ya? Así que ahí teníamos los que eran, ¿no es cierto?, estos que son poliédricos, estos que son de forma más compleja, de forma esférica, y estos que tienen una forma helicoidal, donde la cápside se dispone de tal manera que las moléculas se van dispuestas como de esta manera y queda como un cilindro. ¿Ya? Bueno, ahí también, ¿no es cierto?, clasificación según el ácido nucleico que tienen, ¿ya?, que puede ser ADN, ARN o ABN. ¿Listo? Bueno, y aquí, esta parte, ¿no es cierto?, ¿dónde habitan los virus? ¿Ya? Bueno, decíamos que eran parásitos que obligadamente vivían dentro, no vivían, está mal expresado. ¿Dónde los podemos encontrar? Por ejemplo, los podemos encontrar en el interior de los seres vivos y infectando células, infectando incluso a bacterias, ¿ya? Y ellos dependen de células vivas, por eso se puede hablar de parásitos endocelulares. ¿Ya? Ahora, decíamos que podían meterse completos a la célula o podían como inyectar su material genético. ¿Ya? Bueno, y aquí un ejemplo de cómo, ¿no es cierto?, se multiplicaban los virus, ya, que mostraba la imagen. Lo primero es que en este caso está mostrando que el virus se puede introducir completo. ¿Ya? ¿No es cierto? Existen algunos como receptores que hay en la célula, y a esos receptores, que son moléculas, se unen los virus los reconocen. Por ejemplo, el coronavirus. En el caso del coronavirus, la célula reconoce en las células de nuestro organismo unas moléculas que actúan como verdaderas antenas de señal, como receptores. Entonces se une a ellos. Por ahí es lo primero. ¿Ya? Y después se logra introducir. Bueno, aquí pasa, ¿no es cierto?, eso. Primero como que se adosa a la célula y después se introduce. La cosa es que se van a formar las partes del virus por parte de la célula. La célula es la que trabaja para el virus. ¿Ya? El virus lo único que hace es lograr introducirse y entregar su material genético. ¿Ya? Ahora, con eso ya es más que suficiente, porque ahí se está infectando la célula. ¿Ya? Bueno, y aquí seguimos con la multiplicación de estos virus. Se genera todo un ciclo. ¿Ya? Los virus tienen todo un ciclo. Ahora,
No sé si ustedes han escuchado alguna vez que frente a las enfermedades causadas por virus, no hay como medicamentos que ataquen los virus. Ahora, sí hay medicamentos que pueden actuar en cierta parte del ciclo y cortar este ciclo. Pero así como cuando uno toma medicamentos cuando tiene, por ejemplo, una amigdalitis causada por bacterias que toman antibióticos y las matan, eso no pasa con los virus. ¿Ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, se sienten enfermos y les duele la garganta, hay dos posibilidades. Una amigdalitis que puede ser por bacterias o que puede ser por virus. Si es una amigdalitis causada por virus y toman antibiótico, no le va a hacer nada. El antibiótico no actúa sobre los virus. Ese antibiótico actúa sobre las bacterias. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno toma medicamento, por ejemplo, frente a estos agentes infecciosos. ¿Por qué? Porque los agentes infecciosos después se hacen resistentes a los medicamentos. Y de repente yo puedo seguir tomando medicamentos y no me va a hacer nada. Lo que pasa es que van apareciendo medicamentos que son más específicos cada vez, porque hay otros que son más generales, y así como matan a las bacterias, por ejemplo, malulas que no están causando la enfermedad, pero también que causan la infección, también matan bacterias que son buenas en nuestro organismo. Y eso no está bien, pues. Entonces, cada vez también están siendo más específicos estos antibióticos, los que le llaman de última generación, y que también son mucho más caros, ¿no es cierto? Pero cuando uno es cuidadoso, ¿no es cierto?, con estos que son más comunes y corrientes, que no pasa tomando un antibiótico, ¿no es cierto?, y que no le pasa dando amigdalitis, ¿ya? Ese es el ejemplo de la amigdalitis. Uno anda bien con estos antibióticos. Pero en el caso de los virus, yo insisto, o lo mismo un resfriado. Si yo me resfrío, que los resfríos son causados por virus, no hay medicamentos para el resfriado, ni siquiera hay vacunas para el resfriado común. Pues son muchos los virus distintos que lo causan. Entonces no existe ni vacuna ni existe medicamento. ¿Yo qué combato cuando tomo algún medicamento, entre comillas, tomo algo para aliviar los síntomas del resfriado, por ejemplo? No, descongestionante. ¿A qué se le? Sí, pues es que con un resfriado no sé qué podría doler. Depende del resfriado. Sí, me llegará a dar fiebre, tal vez que duele el cuerpo, pero bueno, hay que tener cuidado con los medicamentos. ¿Ya? Bueno, y aquí se menciona, ¿no es cierto?, que al interior de las células se producen muchas copias del ácido nucleico viral y de estas proteínas que constituyen la cubierta de los virus. ¿Ya? Luego se va a ensamblar. ¿Qué implica ensamblar? ¿Qué es ensamblar? ¿Qué significa ensamblar? Unir. Ya, va un poquito más allá de no es solo unir, ¿qué más? Armar, ¿no es cierto? Cuando algo se ensambla es que se juntan las partes y se arma esa unidad que yo estoy buscando. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, por eso, entonces, se forman las partes del virus, que son básicamente el ácido nucleico y esta envoltura proteica, ¿ya? Se ensamblan para formar, ¿no es cierto?, todo el virus, ¿ya? Y luego, ¿ya?, finalmente, ¿no es cierto?, van a ser eliminados como muestra ahí. Bueno, este virus que tiene aspecto de cohete, yo les decía uno que se llama bacteriófago, y se llama así porque, ¿se acuerdan por qué se llama bacteriófago este tipo de virus? Que tiene aspecto de cohete y que es el primero que aparece en los monitos que yo puse, a ver, no. Ahí, fíjense ustedes en ese es un bacteriófago. ¿Se acuerdan por qué se llamaba así? ¿A quién ataca este bacteriófago? A las bacterias. Las bacterias, decía yo, son muy pequeñas. Los virus son más pequeños aún. Ahora, en este caso el bacteriófago no se mete completo, sino que inyecta su material genético
y ese material genético se apodera de la bacteria y la bacteria empieza a fabricar todas las partes del virus. Luego se ensamblan, quedan listas las nuevas partículas virales o virus y se destruye la bacteria y quedan libres. Ya. Bueno, eso es sobre los virus. Preguntas, dudas. ¿Dudas? No. No hay ninguna pregunta más. Bueno, enfermedades causadas por virus. Enfermedades causadas por virus. Coronavirus. Anota. Hay otra que también tiene el nombre y el apellido. La influenza. Van dos, vayan anotando. ¿Cuál otra? Esas son comunes, hay que conocerlas. ¿Cuál otra? El antivirus. Ahí está el apellido ahí, antivirus. Ya, ¿cuál otra? Teníamos coronavirus, influenza, yo nombré una, el antivirus, ¿cuál otra nombré? ¿Cuál no? No, el tétano no. Ya, el tétano es causado por una bacteria. ¿Cuál otra? La rabia, o sea, que se transmite a través de los perros a las personas, es causada por virus, por ejemplo. Decíamos el resfriado común, es causado por virus. Peste, como la peste cristal, es causada por virus, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, la peste negra, ¿no? ¿Perdón? No sé la peste negra. No sé si... No lo sé. Ya. Hablemos de los hongos. ¿Cómo? Las cositas que salen en la cara. Lo que pasa es que uno le llama peste. En general, hay estas enfermedades que causan como manchitas, como ronchitas, ¿no es cierto? Granitos. Ya, pero hay distintas pestes. La viruela, ya, o la varicela o la peste cristal, está el sarampión, está otra que se llama la escarlatina, y varios de esos son causadas por bacterias. No son todos virales. Entonces, uno tiene que distinguir cuando dice pestes. Ahora, la peste negra es una enfermedad específica, pero no sé cuál es la causa de la peste negra, no sé cuál es el agente patógeno. ¿Ya? Listo, terminamos con los virus, nos vamos a los hongos. ¿Qué saben de los hongos? ¿Que algunos? Sí, hay algunos comestibles. Ya. Y aquí teníamos, bueno, hay un grupo de hongos que causan enfermedades al hombre, son hongos microscópicos, porque tenemos hongos unicelulares, formados solo por una célula, y hongos pluricelulares. Dentro de los pluricelulares hay unos muy pequeñitos, que casi no los percibimos, y otros más grandes. Ahora, y dentro de los hongos tenemos hongos buenos en el sentido que los podemos utilizar, por ejemplo, como alimento, y otros que nos pueden causar enfermedades. ¿Ya? Bueno, ¿qué dice ahí? Son organismos eucariotas. Eso quiere decir que están formados por células con núcleo, células eucariotas. Ya, si decimos esta forma. Ahora, están clasificados, habíamos dicho, dentro del reino de los hongos e incluyen las levaduras, por ejemplo. Las levaduras son hongos unicelulares. Y también los famosos mohos que le llamamos, estos pelillos que salen en el pan, muchas veces son hongos. Estos que salen en la muralla, eso cuando dice moho, no sé, lo típico en el baño, ya, que se pone negro, incluso sale la silicona que se le pone para sellar, aparece, por ejemplo, es muy común que aparezcan estos famosos mohos. Ahora, uno ve una mancha, pero ahí hay muchos hongos, ya. Bueno, y las setas, que son por ejemplo, los comestibles, estos que son más grandes, por ahí hay un monito más, ya. Bueno, los hongos antes se clasificaban dentro del grupo de las plantas, erróneamente. Los hongos, por ejemplo, ¿cuál es la gracia de las plantas? ¿Cuál es la gran gracia que tienen las plantas y por lo tanto dependemos de ellas? Hacen fotosíntesis. Y para poder hacer fotosíntesis, ellas poseen un pigmento que se llamaba ¿cómo? Un pigmento de color verde, la clorofila. Los hongos no tienen clorofila. No son organismos con clorofila. Por lo tanto, no podemos ubicarlo en el grupo de las plantas, como muchas veces. Ahora, de repente, ignorantemente, ojo, porque en el colegio se enseña hace tiempo que no pertenece al grupo de las plantas, de repente uno ve, no sé, por el supermercado,
a los hongos, ¿no es cierto?, ubicados, no sé, pues en la tele, ubicados dentro del grupo de las plantas. Y no son plantas, no hacen fotosíntesis. Son heterótrofos igual que nosotros. ¿Ya? O sea, obtienen el alimento de otros seres vivos. Ellos no producen su alimento. ¿Ya? Bueno, y se ubican en un grupo aparte que se llama el reino. ¿Cómo se llama el reino de los hongos? Fungi. Fungi. Ya, ¿listo? Bueno, el reino fungi. Ahora, como habíamos dicho, ¿por qué podemos separarlo de las plantas? Porque ellos, ¿no es cierto?, son heterótrofos, es decir, dependen de otros seres vivos para poder obtener su alimento. Ellos no hacen fotosíntesis, no tienen clorofila y tampoco son verdes. Aunque hubiese alguno de color medio verdoso, no es porque tenga clorofila. ¿Ya? Debe tener otro pigmento, pero no clorofila. ¿Ya? ¿Listo? Veamos acá. Bueno, y aquí yo puse una imagen de, aquí hay mohos, y estas son setas. Esta acá. Estas son las grandes y comestibles, esas son las setas. Que es muy común, no todos se comen, no, hay algunas que son venenosas. Tienen esta especie como de sombrerito y tienen esa especie como de pie. Ahora, ellos no forman tejidos, por lo tanto tienen una organización en sus células, estos que son pluricelulares, tienen una organización, son organismos pluricelulares pero más sencillos. Ellos no forman tejidos, así como formamos nosotros, o muchos otros organismos que son pluricelulares. Ellos no forman tejidos. Tienen entonces una organización de sus células mucho más simple. Bueno, y aquí hay hongos que son unicelulares. Aquí está el famoso el moho, que le aparece. Si ustedes se han fijado, esto es más común verlo acá que en esto. Se puede hasta soltar como una especie como de polvito medio verdoso. ¿Se ha fijado? Ya, esas son unas células que fabrican esto, y esas células que se llaman esporas pueden caer en distintos lugares, pueden caer en el alimento, en el suelo, y contaminan, y cuando encuentran las condiciones ambientales apropiadas, aparecen más hongos. Entonces, hay que tener harto cuidadito con esto cuando se produce. Ya. Bueno, lo que decía yo, sus células no están diferenciadas, de hecho sus células están como medio conectadas, ¿ya? Y eso hace que ellas no puedan formar, ¿no es cierto?, tejidos, sino que forman una especie de filamentos que se llaman hifas. Y varias de esas hifas forman algo que se llama micelio. Así están constituidos los hongos, ¿ya? Bueno, la forma de alimentación, como habíamos dicho, son heterótrofos. Y también habíamos dicho que existían hongos unicelulares, como en el caso de las levaduras, y pluricelulares como las setas, que son los hongos comestibles, ¿no es cierto?, estos que uno compra en el supermercado, en la feria o en otro lugar, ¿ya? Y están las callampas, ¿no he hablado de las callampas? Sí. Ya, secas, que se le echan a los fideos, se hidratan, que son hongos, son setas que disecaron, y que esas son las de las callampas que estoy hablando. Pero sé que estás hablando de eso. Sí. No. Le iba a decir otra cosa de los hongos. Vengo de las chacras yo. Ya. Estaba diciendo de los hongos que los deshidratan y después como droga. Sí, pues los deshidratan, y ahora ya se usa mucho menos. Antiguamente se usaba harto que los fideos uno para hacer la salsa le echaba callampa, la hidrataba y le echaba. Deshidratan para después hacer una droga. Bueno, no sabía eso. Ahora sabes. Bueno, sí, hay algunos que son, y son alucinógenos esos que son. Sí, vos alucinan. Esos son alucinógenos. Bueno, ya no lo consumí, La pero. No, me han contado. No, sí, de verdad. Karina, veamos acá. Bueno, produzco yo. estos hongos es fácil encontrarlos en distintos ambientes, pero húmedos. No es que tenga que haber agua, húmedos. Ambientes húmedos, donde no llegue los rayos ultravioleta, porque los matan. Entonces, si yo me quiero deshacer de hongo, pongo. Entonces, en los árboles, pero donde no llega de todas maneras el sol directo. El sol directo lo mata.
Sí, en zonas muy húmedas encontramos, ¿no es cierto?, gran variedad de hongos, ¿ya? En el sur. Bueno, ojo, viven en nuestro cuerpo también, se desarrollan. ¿Y cómo cree que nos pueden causar enfermedad entonces? Porque viven en nuestro cuerpo, por ejemplo, en las uñas. Se mantiene humedad entre medio de los deditos en los pies y ahí aparece una enfermedad que se llama el pie de atleta. ¿Eso puede ser medicales? ¿Perdón? Con la humedad, ¿no? No, es que esto se contagia el hongo. O sea, de repente, hasta con un corta uña uno se puede contagiar de hongos. ¿Ya? Bueno, ahora, aquí yo estoy mencionando unas especies que son como bien conocidas que causan enfermedades. ¿Ya? Las especies de hongo, las cándidas y las aspergillus, que pueden producir incluso enfermedades respiratorias. O sea, ya no solamente que puedan causar enfermedades a la piel, ya, incluso pueden salir hasta en los oídos, pero estos otros, ¿no es cierto?, pueden causar enfermedades de tipo respiratorio. Y aquí yo puse una imagen para mostrarles miren ahí le aparecieron ojos de este personaje. No se ve mucho. No se ve mucho, lamentablemente las imágenes, de hecho, quería poner unos videos, pero tampoco, que se pierde harto. Ya, por eso que es importante que ustedes lo revisen, ¿no es cierto?, en la clase. Bueno, y aquí, ¿por qué puse esta imagen? Porque también pueden causar esto, ¿no es cierto?, enfermedades respiratorias, o sea, se pueden ir a los pulmones y causar enfermedades a nivel respiratorio, y eso no es bueno. De hecho, no hace mucho que hablaban también, este virus, este coronavirus, deja como ciertos daños en los órganos y se puede uno agarrar ciertos hongos y hacerse de una enfermedad más compleja aún todavía. Claro, porque ya es complicado el famoso. Bueno, y eso era lo que habíamos visto. ¿Listo? Eso es lo de la clase pasada y ahí terminamos. ¿Listo? Ahora nos vamos a lo que corresponde a la clase de hoy, que tiene que ver con transmisión de enfermedades infecciosas. Preguntas, dudas. Ya. Súper importante, señor Corrales. Guarda el instrumento del diablo. Ya. Es súper importante que ustedes revisen las clases. ¿Cómo? Ya. Acá vamos a ver, esto no es difícil y de esto han hablado bastante ustedes, de transmisión en este caso. ¿Por qué no han oído hablar de transmisión de enfermedad infecciosa? ¿Por qué afirmo yo esto? ¿Por qué creen ustedes que yo digo esto? ¿Han oído hablar de transmisión de enfermedad o no? ¿Sí? ¿Por qué? Por esta bendita pandemia en la que estamos. Ya. Y listo. Ahí está. Ese es el nombre de la clase de hoy. Ya. Las enfermedades infecciosas y su transmisión. Ya. Ese es el objetivo. Ese es el título de la clase. Cuando uno pone el objetivo implica una acción, lo que se espera que logre, ¿ya? Y aquí no está, no está el objetivo. Viene la otra diapositiva. Ya, viene la otra diapositiva. La clase de hoy, la fecha de hoy, perdón, 17 del 8. ¿Listo? Bueno, vamos al objetivo. Voy a cambiar. Ya, ahí está. ¿Cuál es la idea? Dice, explicar cómo se propagan las enfermedades infecciosas. Esa es la acción que yo espero que ustedes puedan hacer. Explicar cómo se propaga la enfermedad infecciosa, cuáles son sus etapas de desarrollo y su distribución en la población. Ya. Entonces, ese es nuestro. No, ahora voy a cambiar. Bueno, yo siempre le digo, intenten tomar, aunque sea la idea general, ¿no es cierto?,
cierto?, cuando están tomando apuntes, aunque sea la idea general. Porque si usted puso el objetivo y tomó la idea general, lo puede buscar en cualquier otra fuente de información. Yo no estoy descubriendo América, ¿no es cierto? Ya, veamos entonces. Bueno, mientras la pregunta, ¿cómo se transmiten las enfermedades infecciosas? ¿Cómo lo hacen? Ya, por contacto. ¿De qué tipo? Oral. Ya, sí. Por ejemplo, sí, por la sangre, correcto. Por la saliva. ¿No es cierto? Si yo estoy claro, el aire. En este caso, por ejemplo, si yo estoy hablando de una persona y estoy infectada de alguna enfermedad, ¿no es cierto?, que se transmite fácilmente a través del aire, y los bichos quedan suspendidos en el aire, pues quedan microgotitas que contienen el agente patógeno y se respiraban por la otra persona. Ya, bueno. Y ahí está la pregunta, ¿cómo se transmite la enfermedad infecciosa? Bueno, ahí. Y aquí vamos a ver entonces. Como dice ahí, el contagio es el mecanismo por el que un microorganismo, un agente patógeno, ¿no es cierto?, puede llegar a un individuo sano. Y aquí, bueno, aquí no se nota mucho, pero se supone que está tosió y sale la saliva que uno muchas veces no la ve, ¿ya? ¿Listo? Entonces, y ahí está justo la otra persona que puede recibir esto. Y bueno, por eso también la intención puse aquí a este chiquillo estornudando, ¿ya? Entonces, contagio es el mecanismo por el que un microorganismo puede llegar a un individuo sano, en este caso el sano el enfermo otro, y provocar en él una infección, ¿ya? Por tanto, cuando una enfermedad infecciosa se transmite de un individuo a otro, se denomina, ¿no es cierto?, enfermedad contagiosa. ¿Ya? Cuando se transmite de un individuo a otro, decimos que la enfermedad es contagiosa. ¿Ya? Ahora, veamos acá. Ahora, la verdad es que no todas las enfermedades llegan a ser contagiosas. Y aquí habla del tétanos, que me nombraba el compañero. ¿Alguna vez en la casa a alguien le ha pasado que, por ejemplo, andaba jugando? No sé, pues yo, en verdad, yo estaba chica y andaba con hawaiana y no sé qué había en el patio y pisé, ¿no es cierto?, una tabla que tenía un clavo. Ya. Y ese clavo podría o no estar oxidado, pero está expuesto al aire y ahí pueden llegar agentes patógenos. Entonces, en este caso, me podrían, por ejemplo, transmitir una enfermedad que se llama tétano, que se puede transmitir cuando yo piso algo que contiene el agente patógeno, por ejemplo, un alambre de púa que esté oxidado, ¿no es cierto?, una reja, etc. ¿Ya? Ahora, en ese caso, la transmisión es de un objeto, no es de una persona a otra persona. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, bueno, la mayoría de las enfermedades infecciosas son contagiosas, o sea, se pueden traspasar de una persona a otra. ¿Ya? Existen otras que no lo son. El caso del tétano es una infección, pero no se contagia. O sea, si usted tiene tétano y yo toco su herida, no me voy a contagiar. Ya, porque se contagia, el tétano es causado por una bacteria que se llama Clostridium, parece que. Bueno, esa no se traspasa de persona a persona, sino que de objetos como, por ejemplo, el virus anta es por ratones. Y ahí se habla de, sí, ahí sería contagiosa, porque el ratón actúa como vehículo, lleva el bicho, el ratón no va a sufrir del anta, por ejemplo. Son vectores, eso se llaman en este caso vectores, ¿ya? Pero eso sería contagioso porque se traspasó aquí no, aquí pasa directamente del objeto a la persona, ¿ya? Y entonces, hay que tener cuidado entonces, no todas las enfermedades infecciosas son contagiosas, sí un gran número, ¿ya? Listo, ahora, vamos acá. ¿Dónde encontramos los agentes patógenos? ¿Dónde los encontramos a los bichos? Ya, pero más específico, no hablamos mucho. En el aire, ¿dónde más?
y suelo, En el agua, en el agua. en la planta. Las plantas, Alguno. suelo. ¿Qué más? ¿Dónde más encontramos la agentes patógenos? Ya, en el baño, en los objetos, ¿no es cierto? Bueno, ahora, los ambientes naturales donde encontramos los agentes patógenos, antes de infectar a los humanos, reciben en general el nombre de reservorios. Este es un concepto. Donde haya harto de los agentes patógenos, le vamos a llamar reservorios, ¿ya? Y en ellos pueden llevar a cabo los agentes patógenos. En esos reservorios pueden llevar a cabo parte de su vida, de su ciclo de vida. Ahora, ¿cuáles son estos? Por ejemplo, las personas son reservorios. ¿Y qué de las personas? Por ejemplo, las secreciones mucosas. Las secreciones mucosas, el moco en general, ¿ya? La saliva, la orina, las heces. ¿Saben lo que son las heces? La caca. Ya. En palabras comunes y corrientes, ¿ya? La sangre, el pus, la tos, ¿no es cierto? Bueno, hay saliva en realidad, el estornudo. Ahí hay agentes patógenos, ¿no es cierto? Ya. Pero también podemos encontrarlos, como decía el compañero, en el agua, suelo, en los animales. También los animales, ¿qué ejemplo podemos dar de que los animales pueden ser reservorios? Agentes patógenos. La rabia, La rabia, ¿cuál otro? El coronavirus, po. ¿De dónde se supone que? De la murciélago. ¿Ves? Ya. Listo. Bueno, vías de transmisión. Un agente patógeno puede pasar desde el reservorio, en donde se encuentra en gran cantidad, ¿no es cierto?, a las personas mediante vías de transmisión características, ¿ya? Como puede ser la vía oral. ¿A qué se refiere la vía oral? A través de la boca, no el habla. A través de la boca, o sea, que yo consuma agua contaminada, consuma alimentos contaminados, ¿no es cierto? Esa es la vía oral, ¿ya? Puede ser también por la vía respiratoria, que yo aspire algo, por la vía sexual, el contacto sexual, ¿no es cierto? Ya sea vaginal, anal, boca, ¿no es cierto? Puede ser de todas esas formas. Ahora, existe entonces mecanismos de transmisión. Ya el mecanismo de transmisión es la forma como el agente patógeno va a pasar desde el huésped portador, de aquel que está enfermo, al huésped susceptible, el que está sano. Y que susceptible, ¿por qué? Porque podría enfermarse, contagiarse, ¿ya? Ahora, los mecanismos de transmisión se clasifican de la siguiente forma, y ahí aparece lo que sería la transmisión directa, que tiene que ver donde haya contacto, y la transmisión indirecta, ¿ya? Entonces, veamos cada una de ellas. Transmisión directa implica el contacto físico entre el huésped y el huésped susceptible, el que se podría enfermar. Y ahí hablábamos de la relación sexual, ¿no es cierto?, del contacto directo, el abrazo, el hablar que están muy cerca, un beso, etc. ¿Ya? La transmisión inmediata se debe a un contacto estrecho entre ambos, ¿ya? Por ejemplo, cuando se realiza, ¿no es cierto?, a través de una relación sexual o un beso. ¿Listo? Si en cambio la transmisión se efectúa por medio del aire, yo estoy hablando, ¿ya? Ahí se dice que la transmisión directa es inmediata, porque está esto de que los bichos van a llegar a mí desde el otro, pero hubo como intermedio que fue el aire, ¿ya? Pero sigue siendo transmisión directa, porque hay un contacto ahí con la persona. ¿Listo? Ya. Transmisión indirecta. En la transmisión indirecta no necesariamente hay cercanía entre el huésped y el portador. ¿Ya? El huésped portador y el susceptible, el que podría enfermarse. El pasaje del agente causal de uno a otro, ¿no es cierto?, desde el huésped al que se podría enfermar, se realiza por intermedio de un objeto, una cuchara, ¿ya? Por medio, habla también de fómite, con F,
Cuando hablamos de objetos que puedan transmitir los agentes patógenos, en medicina se habla de vómito. ¿Ya? De algún insecto, como les decía el antivirus, que lleva un ratón, entonces deja en sus fecas, en su pipí, en su saliva, lleva el bicho, contamina las cosas y nosotros, de ahí de las cosas llega a nosotros, ¿ya? Bueno, a través de agua o los alimentos. Por ejemplo, hace unos años atrás, regaban los cultivos con aguas servidas y teníamos enfermedades como cuáles. Mucho tifus, cólera, había cólera, tuvimos cólera nosotros. Y precisamente era porque, ¿cuáles son las aguas servidas? ¿Que vienen de dónde? Del alcantarillado, agua del baño, agua con caquita, la blanca, materia orgánica que hacía las plantas bonitas, pero nos enfermamos mucho más, pues. Entonces, la verdad es que esa es la verdad de las cosas, pues. Pero ya ha pasado mucho tiempo, ya años, más de varias décadas, en que eso ya no debe ocurrir. Ya, entonces, la transmisión de estas enfermedades, porque estén, ¿no es cierto?, muy contaminadas, ¿no es cierto?, las hortalizas, las verduras, eso ya no ocurre, la contaminación es mucho menor. Bueno, y aquí hay bonitos que muestran, ¿no es cierto?, la transmisión directa y la transmisión indirecta. Ese es un vector que nos pica, el bicho que nos pica y nos traspasa el agente patógeno. ¿Ya? Bueno, etapas de la enfermedad. Dentro de la enfermedad infecciosa hay 3 etapas. Una que se llama, voy a pasar rápido, incubación. Incubación, que nosotros ahora hemos oído hablar harto de la incubación. Después, otra que se llama desarrollo y otra que se llama convalescencia. Ya, dentro entonces de la enfermedad infecciosa tendríamos estas tres etapas, que sería la incubación, ya, es el tiempo que va a transcurrir desde que se metió el bicho a mi cuerpo hasta que aparecen los primeros síntomas. ¿Qué pasa en ese periodo con los bichos en mi organismo? ¿Se expande? ¿Cómo se expande? A ver. Pero para que se pueda expandir por el cuerpo, si es que se necesita expandir, ¿qué tiene que pasar con los bichos en mi cuerpo? Armarse. Se tienen que multiplicar. Entonces, en el periodo de incubación, los agentes patógenos se multiplican. Ahora, el problema es que hay agentes patógenos que en un tiempo muy breve se multiplican y cuando ya hay muchos, empiezan los síntomas. ¿Ya? Entonces, cuando ya pasó este periodo de incubación, ya aparecieron los síntomas, yo ahí hablo de lo que es el desarrollo. Ese es el desarrollo, cuando ya aparecen los síntomas, el desarrollo. Todo el tiempo anterior. Ahora, el periodo de incubación es variable, depende de la enfermedad. Por ejemplo, en el coronavirus, ¿cuántos decían que son los días de incubación más o menos? ¿Cuántos? Perdón. 14 días, pero va más o menos desde los 5 a los 14 días. Más o menos. Ya, entonces, cuando uno tiene sospecha de contagio, tiene que esperar entre los 5 y los 14 días si es que no hay síntomas para ver si apareció o no. Pues, ¿no es cierto? Si aparecen los síntomas y luego el famoso examen que es tan desagradable. Ya, bueno. Insisto, periodo de incubación es variable. Hay enfermedades que tienen periodo de incubación más corto, o sea, en fin, los bichos se van a multiplicar, ¿no es cierto?, más rápidamente y van a aparecer más y nos van a enfermar. Cuando ya aparecen los síntomas, estamos en el periodo de desarrollo. Periodo de desarrollo, ya es cuando ya estamos enfermos, el organismo se ve afectado por el patógeno y comienza a defenderse de él, y ahí empiezan los síntomas. ¿Qué síntomas podemos desarrollar cuando tenemos alguna enfermedad infecciosa? Ya puede ser dolor de cabeza, fiebre, y ahí nos viene dolor de cabeza, en muchos casos dolor de cuerpo, vómitos si no afectó el estómago, etc. Ya, bueno, en ella se presentan los síntomas característicos de la enfermedad. En esta etapa también puede producir contagio a otras personas. Ojo, en la etapa de desarrollo no se produce contagio
finalmente en el periodo de incubación, menos, diría, es mucho menos, es menos probable. ¿Listo? Y luego, que ya pasó el periodo de desarrollo y ya como que empieza a disminuir la cantidad de agentes patógenos, ya empieza a mejorar, estamos en el periodo de convalescencia. ¿Ya? Corresponde al periodo que se inicia cuando el organismo ha logrado vencer al microorganismo. Ya. Tarea, pero esta sí que es en serio. Tiene que terminar de revisar ese PPT porque viene, habla de la pandemia, de la endemia y de la epidemia. ¿La vas a subir a Classroom? Sí. No, yo no lo estoy subiendo a Classroom. Pero Ya, digo, se lo voy a subir, ya, le voy a subir todas las clases de agentes, todas estas 4 clases. Pero ustedes se tienen que comprometer a revisarlo. Ya. ¿Listo? Ya. Que estén recuerden que la otra semana hay prueba. El martes hay prueba de todo esto. No pasa nada. No, por favor. ¿Ya? ¿Listo? ¡Ay, qué frío! Otro que tiene que terminar grabando. Recocholito. Hasta ahora. Gracias. Después.